Bueno, vamos a arrancar entonces, vamos a ver hoy y terminar si podemos con cañerías, empezando por la parte que tiene que ver con el diseño y el cálculo del diámetro propiamente dicho de la cañería. ¿Sí? Este, Ahora que estoy entrando gente todavía. Bien, con respecto al cálculo ya del diámetro de la cañería, tiene que ver obviamente con. ¿Ustedes ven ahí el apunte? ¿Están viendo el No, apunte? profe, se ve la carpeta de la compu. Bien. Ahí. Ahora sí, ¿no? Está cargando, ahora sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a ir al tema 2, que sería el cálculo hidráulico de la cañería, que está en este apunte de Pippin en español que le puse yo. Estaría en la página 23 de. ¿La 2? Bueno, lo tenía el tema 2 y se me fue. Acá está. El cálculo hidráulico de las cañerías, ¿sí? Fundamentalmente el cálculo del diámetro es el que vamos a apuntar, ya que entiendo que las demás cosas de una cañería la deben haber tenido ustedes en fluido. ¿Cómo se llama la materia que tienen de fluido? Fenómeno de transporte. Fenómeno de Fenómeno transporte. de transporte. Nunca me acuerdo, lo que pasa es que yo tuve mecánica de los fluidos, se llamaba, es la misma materia prácticamente, en mecánica, y no, fenómeno de transporte no me lo puedo grabar, mire que hace años, ¿no? Que sé que es fenómeno de transporte, no, para mí es mecánica de los fluidos todavía. Pero bueno, exactamente. Así que, bueno, básicamente ustedes van a dimensionar las cañerías en función, ¿no es cierto?, de los caudales que necesitan mover por dichas cañerías de un recipiente a otro, o de un lugar, de una sección a otra sección, y en función de los caudales y de las velocidades de los fluidos que van a circular por allí, ustedes tendrán que hacer el diseño de, de las cañerías. Dentro de ese diseño, ¿no es cierto?, va a estar el diámetro y obviamente va a estar también en función del caudal, pero fundamentalmente nosotros vamos a analizar lo que tiene que ver con el espesor de la cañería, porque lo vamos a calcular no en cuanto a la capacidad que puede tener ese caño para transmitir o para hacer circular un fluido, sino que la resistencia propiamente dicha del material es a lo que vamos a apuntar nosotros en el cálculo. El fenómeno del transporte, bueno, ustedes ya habrán visto algunas cuestiones que nosotros vamos a repasar un poco acá por encima, como lo que tiene que ver con las pérdidas de carga, las pérdidas de energía que va teniendo el fluido a través de la circulación y a lo largo de la cañería, ¿no es cierto? Eso seguramente que en fenómeno de transporte ustedes ya lo han visto, ¿no? Justamente el ocurrimiento de los fluidos por cañería tiene unas pérdidas de carga que se denominan por que debe vencer resistencias que se oponen al flujo del fluido que circule, ¿no es cierto? Esas resistencias son los rozamientos que tiene contra las paredes del caño, por ejemplo, los cambios de direcciones, bruscos, por ejemplo, 90 grados, suelen ser muy perjudiciales. Incluso hay muchos coeficientes de cálculo para pérdidas de carga, perdón, pérdida de carga para derivaciones o cambios de dirección a 90 grados. Es muy importante, por lo tanto, el cambio de dirección y las pérdidas de carga son también importantes. Y las internas del propio fluido, ¿no es cierto? Que entre moléculas también, ¿no es cierto?, va habiendo un rozamiento en aquellos
fluidos más viscosos, ¿no es cierto?, sus resistencias internas serán mucho mayores que las de los fluidos más líquidos, ¿no es cierto?, y menos viscosos. Bueno, esas resistencias formarán parte de las pérdidas de carga y que será un estudio de la transmisión del fluido propiamente dicho, y lo cual va a llevar al cálculo de lo que fuesen bombas, compresores, turbinas, que sean capaces de imprimirle a ese fluido la energía necesaria para que llegue a destino, ¿sí? Acá hay unas tablas, por si a ustedes les sirven, de lo que tiene que ver con las velocidades y pérdida de carga que están recomendados de acuerdo al tipo de líquido, ¿cierto? Aceite fluido, acá hay ácido sulfúrico, líquido en general. Bien, esta es una tabla orientativa del agua, de algunas pérdidas de carga que pueden tener ustedes de acuerdo al fluido que circula. Tenemos acá vapores, gases también, ¿no es cierto? Según las velocidades, en este caso está en foot por segundos, está en medidas inglesas, ¿sí? Y la determinación de la presión de prueba hidráulica. La prueba hidráulica siempre es aproximadamente 1,5 veces la presión de trabajo, ¿sí? Siempre les he comentado que el tema de la prueba hidráulica es necesaria para corroborar, digamos, que la cañería va a resistir el trabajo a presión normal, a presión de trabajo, si lo estamos sometiendo a presiones mayores. Por otro lado, hay variadas pérdidas, por ejemplo, dígase, en las bridas y juntas, que muchas veces con la prueba hidráulica saltan estas fugas porque no ha sido a lo mejor apretada lo suficiente o falta todavía un poco más de apriete. Entonces, como a futuro esas son posibles pérdidas, bueno, la prueba hidráulica va a saltar, digamos, antes de tiempo, antes de que eso comience a funcionar como tiene que ser. Entonces, vamos a hacer siempre que la presión de diseño no sea, la presión de prueba hidráulica no sea menor a 1,5 veces. Cuando hay algunas temperaturas que la de prueba es distinta a las temperaturas para la cual va a estar en funcionamiento la cañería, se emplea esta fórmula en función de las temperaturas, ¿sí? Que la ST sería el valor admisible a temperatura de prueba, ¿no? Y el S es el valor admisible a temperatura de diseño. Esta podría ser una fórmula un poquito más completa, pero siempre y cuando haya diferencia entre las dos tensiones admisibles, temperatura prueba y temperatura de diseño. Se utiliza. Si no, directamente la presión de prueba hidráulica es 1,5 de la presión de trabajo. La presión de trabajo, acuérdense, es aquella justamente, y la palabra lo dice, a la que va a funcionar la cañería. Después habrá sus máximos o mínimos, pero ya estarán de alguna manera contemplados esos picos máximos por algunas válvulas de escape o alguna cuestión que corrija ese valor para que no se dispare la presión muy por encima del trabajo y tengamos algún tipo de falla imprevista. Bien, acá presión de prueba hidrostática mínima, manométrica, la presión manométrica, la interna de diseño, también la presión manométrica, ST es el valor de tensión admisible a la temperatura de prueba y la temperatura admisible a la temperatura de diseño es la S. Acuérdense que los valores de tensión admisible y el módulo de elasticidad longitudinal va a variar con la temperatura. Después vamos a ver en una tabla de materiales cómo va variando esa tensión admisible o tensiones de rotura en función de la temperatura de trabajo. El módulo de elasticidad también va perdiendo sus propiedades elásticas, el material, digamos, el cual representa el módulo de elasticidad longitudinal. A medida que aumenta la temperatura, también va variando el módulo de elasticidad longitudinal. Siempre, digamos, en cañería, como le dije recién, vamos a acudir a la ANSI, ¿sí? Va a establecer una serie de valores de un sistema de cañería, ¿sí? Y lo va siempre a asociar a un recipiente. Cuando las presiones de prueba de las cañerías que están conectadas a los recipientes es la misma
que la presión del recipiente, ¿sí? Entonces, la prueba hidráulica va a ser probada junto con el recipiente, la presión de prueba de la cañería. Ahora, cuando la presión de la cañería excede a la presión del recipiente, ¿sí? Y no se puede aislar la cañería del recipiente, siempre deben ser juntos probados a la presión de prueba del recipiente. Lamentablemente no vamos a poder probar si está adherida al recipiente a mayor presión que la que podemos hacer con el recipiente. Aunque esta presión prueba del recipiente no tiene que ser menor a la 77%, como dice acá, de la que corresponde a la cañería, ¿sí? Porque si supongamos que ese valor de presión del recipiente sería el 50%, ¿no es cierto?, de la que corresponde a la cañería, ya sería un valor muy bajo de prueba que estamos haciendo a la cañería. Por lo tanto, a la cañería deberíamos hacer una prueba independiente del recipiente. Pero obviamente siempre cuando estén unidos los dos vamos a tener que hacer una prueba hidráulica con el que menor presión de prueba lleve, ¿verdad? Lo que decía la norma ANSI, que fue incorporada a la norma ASME, ¿sí? Lo vamos a utilizar para el cálculo, diseño, fabricación, inspección de cañerías. ¿Sí? Es la que recién estuvimos viendo ahí, la B31.3, que se refiere a cañerías de petróleo, como ejemplo. Pero la aplicación debe ser tenida en cuenta siempre de la cañería en función del tipo de servicio que va a tener esa cañería. Ya mencionamos algunas clases anteriores, algunos materiales que eran para ciertas clases, cierta categoría de trabajo. Hablamos de refinería, hablamos de gasoductos, o sea, de acuerdo a la función de la cañería, vamos a elegir en la norma aquellos que correspondan a ese tipo de trabajo. La norma B31.3 está contemplando todos los servicios de cañería que podemos tener, ¿sí? Obviamente que podemos usar algunas otras normas como la DIN, que es una norma alemana, o la ISO, también son todas bastante parecidas. No está mal que usemos otra norma. Básicamente lo que más se acostumbra en la práctica utilizar la ANSI B31.3, por eso es que más le hago hincapié más en eso, pero siempre que hablamos de normas ustedes pueden adoptar las que tengan a mano, o por allí el cliente mismo les exige trabajen bajo ciertas normas, porque todas nuestras empresas trabajan sobre esa norma. Listo, tomamos la norma y hacemos lo mismo que haríamos con la ANSI B31.3. El cálculo del espesor de pared, nosotros dijimos lo vamos a tomar en función de la resistencia del material a las presiones de trabajo a las que vaya a estar sometido. Vamos a calcular un espesor mínimo al que después le vamos a agregar, por ejemplo, tolerancia de fabricación, le vamos a agregar sobreespesor por corrosión, le podemos agregar algunos otros coeficientes que la norma después engloba en unos coeficientes adimensionales, como el caso del coeficiente I que tenemos aquí abajo. Primero les voy a mencionar, bueno, vamos a ver la fórmula primero. La fórmula de cálculo por presión interna, según ANSI, ¿sí?, para espesores de pared de cañerías menores o iguales que el diámetro externo sobre 6, ¿sí?, o donde la presión sobre la tensión admisible por un coeficiente E sea menor a 0,385. Este sería el entorno en que es aplicable el cálculo de cañerías de presión interna según la fórmula esta que vamos a desglosar ahora. Esta fórmula, este valor de T, deriva, no sé si se acordarán, cuando en el tercer año estudiamos lo que era tracción en un anillo delgado, lo que hacíamos era cortar a la mitad el anillo delgado que correspondía a un recipiente, o en este caso a una cañería, y decíamos que había dos fuerzas que se oponían y que mantenían el equilibrio, ¿no es cierto?, del sistema. Una fuerza era la presión interna, o sea, una fuerza era generada por la presión interna en todas las direcciones, y había otras fuerzas que se oponían a esta,
y que si cortábamos ese anillo a la mitad, en cada uno de los espesores del anillo, a ambos lados del recipiente, había dos fuerzas que mantenían en equilibrio el sistema para que no se rompiera el material, no se rompiera el caño o el recipiente. Esas dos fuerzas se obtenían a partir de la tensión admisible del material y del área del material. Se obtenía de lo que habíamos calculado como tensión de tracción. No sé si se acuerdan, la tensión de tracción es igual a la carga sobre la sección. La carga sobre la sección, es decir, la fuerza sobre la sección. Por lo tanto, la fuerza resistente va a ser igual a la tensión del material por el área. Siempre estamos hablando de la tensión admisible. Cuando vamos a hacer un cálculo, nosotros necesitamos conocer la tensión admisible. De todas formas, podríamos calcular a qué tensión está sometido un material si tenemos los valores de fuerza y área. Eso es otro caso. Pero aquí nosotros, cuando estamos dimensionando, despejamos el valor de T, del equilibrio eso de fuerzas, que ustedes se acordarán, o no, no lo sé. Nos quedaba que el valor de T era igual a la presión por el diámetro externo sobre 2 veces la tensión admisible. Hasta ahí era lo que se llamaba la fórmula de la membrana. T igual a P por D, presión por diámetro, sobre 2 veces la tensión admisible del material. Eso es lo que se llamaba la teoría de la membrana y que venía del cálculo que les acabo de mencionar. La norma, en este caso, le ha adicionado en el denominador un valor de P por I. P por I. Entonces nos va a quedar el espesor mínimo calculado a la presión interna del recipiente o de cañería por el diámetro externo sobre 2 veces la tensión admisible por E, un factor, más presión, y de la de arriba, por I, que era un factor que va a depender de la temperatura. Vamos a desglosar ahora cada uno de los términos acá, que están acá arriba. ¿Sí? Entonces, T sería el espesor por diseño por presión interna. C es un valor que suman algunas tolerancias que tienen que ver, por ejemplo, sobre espesor por corrosión. O en el caso de que sean uniones roscadas, al estar disminuida la sección por los perfiles de la rosca, por los triangulitos, digamos, del mismo perfil de rosca, entonces se comienzan a agregar algunos valores que se agregan, ¿no es cierto?, a la fórmula, para tener en cuenta esos posibles lugares delicados, lugares en donde tendría que tenerse cierto cuidado. D, el diámetro interior del caño, ¿sí? P, presión interna, D mayúscula, presión exterior, E es un factor de calidad que viene de tablas, S, valor de tensión del material, también se obtiene de tabla, el T, el espesor de la pared del caño, o el mínimo de la especificación de compra, ¿sí?, del caño comercial. E es un valor que acá lo tienen ustedes en una tabla, 301.1.1, ¿sí?, que es el valor de I, Y, ¿sí? Para distintos materiales, tenemos acá acero ferrítico, acero austenítico, ¿sí?, otros metales dúctil, fundición. Tenemos aquí en grados y en grados Fahrenheit, ¿sí? Por ejemplo, para valores de temperaturas hasta 482 grados, por ejemplo, un acero ferrítico, el valor de I es 0,4. Para 510 grados, 0,5. Para 538 grados, 0,7. Y así va aumentando hasta valores mayores de 621 grados, que es 0,7. Estos valores entonces de P por I, que tenemos aquí en el denominador, es un valor para contemplar estos factores como la temperatura que pueden afectar de alguna manera el material, y también engloban lo que se denominan dimensiones de construcción o tolerancia de construcción que tienen los caños y más adelante los recipientes. ¿A qué se debe
Recuerden que en algunas construcciones de los caños, cuando vimos la fabricación del caño, había en algunos casos que los espesores no eran tan constantes. Entonces había como una especie de defecto de construcción del caño y la pared no era constante en todo su largo. Por lo tanto, había un error de construcción que había que tenerlo en cuenta. Muchos autores toman este valor de efecto de construcción, llamémosle así, tomando este valor de T mínimo que obtenemos con esta fórmula y reduciéndole en un 12%, ¿sí? O lo que es lo mismo es el valor T dividido 0,875. Es un valor, un coeficiente, digamos, para tener en cuenta eso de efecto de fabricación, porque la pared normalmente en algunas fabricaciones no son tan constantes. Bien, entonces esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular, ¿sí?, el espesor de pared de una cañería. Como dice aquí, en función del diámetro externo. Si lo queremos calcular en función del diámetro interno, vamos a tener algunas cuestiones que tienen que ver, obviamente, el diámetro interno, pero sumando los espesores de pared. En función del diámetro interno va a cambiar sustancialmente la fórmula, va a ser la misma, pero en este caso vamos a tener en consideración el diámetro interno de la cañería, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Por allí, cuando tenemos, ¿se acuerdan?, cañerías de 12 pulgadas o más, ya el diámetro nominal de la cañería pasaba a ser el diámetro externo, por lo tanto por ahí es más fácil calcular con el diámetro externo, pero se puede hacer de las dos formas. Entonces, nosotros con este tipo de fórmula, con esta fórmula en realidad, vamos a calcular los espesores de cañería. También podemos calcular algo, digamos, básico y rápido con este valor donde solamente va a tener en cuenta la presión, el diámetro externo y la tensión admisible, ¿sí? La tensión admisible, S por E. Ese valor de E sería como un factor de seguridad, como un coeficiente de seguridad, ¿sí? Pero S por E sería la tensión admisible propiamente dicha, ¿verdad? Bien, en este caso, les voy a dar algunos valores. Podemos hacer un cálculo muy rápido, porque aquí también vamos a hacer un cálculo medio como de tanteo, ¿no es cierto? A ver cuál es el resultado, ver qué es lo que hay al comercial. Si a esto le vamos a sumar un valor por corrosión, hay que aumentarlo un valor C, más C a toda la fórmula, hay que aumentarle un sobreespesor por corrosión. Cuando tenemos a lo mejor fluidos que no son corrosivos, pero a la larga puede que influya un poco, entonces se le aumenta entre 1,25, 1,5 milímetros en diámetros de sobreespesor por corrosión. Si ya tenemos un fluido corrosivo, vamos a tener que utilizar esta fórmula, pero directamente nos vamos a un material como el acero inoxidable, un acero aleado, ¿verdad? Eso ustedes ya lo saben. En ese caso no habría que tomar un sobrepeso por corrosión, porque ya estamos contemplándolo en el mismo material, que es un material resistente a la corrosión, ¿sí? En el caso de cañerías de hierro fundido, y volviendo al caso más simple de esta ecuación de la membrana, que se llama, ¿no?, de la tensión circunferencial de la membrana, tenemos que, por ejemplo, las tensiones admisibles, ¿sí?, para aceros es aproximadamente entre 600 y 800 kilos por centímetros cuadrados la tensión admisible, ¿sí? Y en casos de cañería de hierro fundidos, vienen por series que lo indican como liviano, pesado o extra pesados, ¿sí? En el caso de livianos, puede soportar una presión hasta 10 kilos por centímetros cuadrados, en los pesados 12,5, y en los extra pesados serían aquellos con paredes de mayor espesor hasta 15 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? En el caso de los espesores en cañerías inoxidables, también una ISI 304, 316, tomaríamos prácticamente la misma tensión admisible que el acero,
puede tener un poquito más, puede ir entre 800 y 900 kilos por centímetro cuadrado, la tensión admisible. Esta tensión admisible que le estoy hablando yo es la tensión ya admisible, no hay que ponerle ningún coeficiente ni ningún valor adicional. Ya el valor contemplando coeficiente de seguridad, digamos. En el caso de cañerías de PVC, ¿sí? O de algún otro plástico simil, ¿no es cierto? Las ventajas principales son el bajo peso, tiene un peso específico 1,36, mientras que el acero es 7,8. Por lo tanto, el valor del peso es importante, ¿no es cierto? Tiene mucho menor costo, es más fácil de instalación, tiene baja rugosidad, por lo tanto, pérdida de carga también son mejores. Pero obviamente que son menos resistentes que los de aceros y sobre todo tienen muy baja resistencia con la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Aumenta la dilatación y baja mucho la tensión admisible. Por ejemplo, las temperaturas máximas que pueden soportar estos caños, digamos, en funcionamiento serían de 65 y 75 grados, que es una temperatura bastante baja, ¿no es cierto? Y tiene elevada dilatación, o sea, se mueve mucho. En el caso de la tensión admisible en los caños también es baja, es 60 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente, a 20 grados. A 20 grados tiene esa tensión admisible. Ahora, cuando aumenta de a 10 grados, por ejemplo, aumentamos 10 grados, esa tensión admisible se ve reducida un 15%. Y si aumentamos 20 grados, esa tensión admisible resultante vuelve a bajar un 15%. Así que imagínense que no, digamos, es adecuado para que circulen, digamos, fluidos a temperatura. Tienen algunas ventajas y tienen también sus desventajas. Las cañerías de plomo, que ya también se usan muy poco, antes se usaban mucho las que eran cañerías de circulación de agua, sobre todo en viviendas, en algunas industrias, pero ya se usa poco, ¿no es cierto? Porque es también poco resistente y además tiene un problema de clip, digamos, fácilmente se comienza a deformar con el tiempo, ¿no? Además siempre deberían estar como acompañados de canales U para que esas cañerías no se muevan, etcétera, etcétera. También con las temperaturas varía mucho la tensión admisible. En 20 grados puede tener unos 14 kilos por centímetros cuadrados y, digamos, a 150 grados, por ejemplo, temperatura del plomo, la tensión admisible es de 5,6. O sea, también baja enormemente la tensión admisible a medida que aumenta la temperatura. Y después tenemos otro tipo de cañerías, como para completar un poco de los materiales, de la de fibrocementos, que se utilizan principalmente ustedes para red de agua corriente, instalaciones de riego, sanitarias, ¿sí? Este tipo de cañerías pueden soportar entre 3 kilos por centímetro cuadrado y 10 kilos por centímetros cuadrados de tensión admisible, sería, perdón, de presiones, ¿sí? Las tensiones o resistencia que pueden tener es de 180 kilos por centímetro cuadrado, esa sería la tensión admisible, 180 kilos por centímetro cuadrado. Y bueno, se usan normalmente a bajas presiones. Ese es un panorama para que ustedes tengan una idea de los materiales y de las tensiones admisibles que se manejan. Yo les voy a dejar un problemita para que lo calculen. Ya estaremos en condiciones con esa fórmula de hacer un problemita. Si ustedes pueden tomar nota, calcular el espesor mínimo y el nominal, calcular el espesor mínimo y nominal de un caño de diámetro 8 pulgadas. Ese diámetro 8 pulgadas es el diámetro nominal del caño, ¿no? De un material acero SA53A, cuya presión de diseño es de 42 kilos por centímetros cuadrados. 42 kilos por centímetros cuadrados. La temperatura de trabajo será de 340 grados. La tensión admisible
a considerar es de 850 kilos por centímetros cuadrados. Bien, para repasar un poco y guiarlos en la resolución de esto, ustedes aquí tienen una presión de trabajo, el diámetro exterior lo van a buscar en la tabla, ¿se acuerda de los schedule? Vamos a buscar el diámetro nominal 8 pulgadas, vamos a ver qué diámetro exterior tiene ese caño, ¿sí? El factor I es variable de acuerdo a la temperatura. Nosotros acá tenemos, este es un acero común, un acero ferrítico, digamos. Dijimos 340 grados, por lo tanto el valor de I va a ser el que corresponde hasta 482 grados, o sea, 0,4. ¿Bien? Bueno, el valor de la tensión admisible lo vamos a sacar de una tabla, ANSI también 31.31, en donde tenemos la tensión admisible en función de la temperatura de trabajo. ¿Sí? Lo que le decía recién. Esta es una tabla bastante importante, la vamos a utilizar tanto en cañerías como en recipientes. ¿Mm? Acá tenemos la denominación de los aceros. SA53A sería el que le acabo de dictar para el cálculo. SA53B. Y bueno, vamos teniendo distintas calidades a medida que vamos bajando en esta tabla. Fíjense que tenemos grado A, B, C, y van cambiando también la denominación SA, que en algún momento les he comentado, y en la clasificación que hicimos para servicio, he mencionado para qué servicio serviría cada uno de estos materiales. Pero nos vamos a ir dando cuenta que los materiales van mejorando su calidad desde arriba hacia abajo, porque fíjense ustedes, tenemos una tensión de rotura. La primera columna es de tensión de rotura, la segunda de tensión de fluencia. ¿Sí? Bien. Fíjense que para el SA53A la tensión de rotura es 3.400 kilos por centímetros cuadrados. Y ahí el que le sigue es 4.200, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense los que están más abajo, que después vamos a ver que son aceros aleados y aceros inoxidables, cómo aumenta su tensión de rotura. Bien, fíjense aquí en la fila tenemos de menos 10 a 40 grados. Después tenemos 93 grados, 148, 204, 260, 315, 343, y así va aumentando la temperatura. Esta fila sería de temperatura. Entonces, por ejemplo, de menos 10 grados a 40, la tensión admisible del material SA53A es de 850 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que le acabo de dictar. ¿Sí? Desde ese valor, pasando por 93, 148, 200, hasta 315 grados y 343 inclusive, sigue teniendo el mismo valor de tensión admisible. Fíjense que la tensión admisible, digamos de 40 grados a 343 grados, no varía. Sí comienza a disminuir a partir de ese valor, por ejemplo, en 371 grados, 820 kilos por centímetro, en casi 400 grados, 750.